Buenas tardes. Me da gusto verles. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22. Y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 14. Versículo 1 al versículo 14. Toda la parábola, aunque nada más estaremos meditando, más que nada enfocados en un versículo. Leemos de manera alternada, dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, mandaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos das la oportunidad de estar aquí y tener la libertad de leer tu palabra, pero también, Señor, tener la libertad de tomar enseñanza de ella para nuestra vida. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude, me dé la sabiduría, pero también te ruego que tu Espíritu nos dé a todos el entendimiento, Señor, para salir edificados con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en los hombres de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y pensamos en las personas de ese tiempo o los hombres de ese tiempo, encontramos que hay bastante diferencia si los contrastamos de una manera física, y veremos que sí hay cosas que son diferentes los que vivieron en aquel tiempo y en este tiempo en cuanto a lo físico exterior y tal vez en alguna de las prácticas y costumbres. Pero cuando pensamos en los hombres actuales y aquellos hombres con respecto a lo que tiene que ver con la vida con Dios, nos damos cuenta que no han cambiado en nada. Sus reacciones son las mismas. Siguen siendo iguales a aquellos hombres que vivieron muchos años atrás, más de 2000 años, como los que ahora estamos viviendo.
los hombres de aquella época como los hombres modernos de este tiempo, tenemos una respuesta muy parecida y similar cuando encontramos de parte de Dios un llamado para que nos acerquemos. La respuesta siempre será indiferencia y será muchas veces no. Nuestro tema de esta mañana se llama Menospreciando a Cristo. Y decía que son muy similares los hombres de aquel tiempo y los hombres de este tiempo, por lo que dice el versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Cuando las personas son llamadas, son invitadas a acercarse a Dios, cuando las personas se les lleva el Evangelio, muchas de ellas, en el momento de su respuesta, es indiferencia, es no. Sin valorar, sin tomar en cuenta, sin apreciar lo que el Evangelio en sí representa. Simplemente dicen no. Y a veces pudieran decir sí, ahí estoy, sí voy. Pero su actitud y su corazón es un no, porque no está. En este pasaje que estamos leyendo, dice en nuestro versículo que ellos no hicieron caso. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. No hicieron caso. Hoy en día muchas personas no hacen caso. Hoy en día muchas personas, cuando son llamados por el Señor, son invitados a considerar lo que es la vida en Cristo, simplemente se van sin hacer caso. No tienen tiempo para valorarlo, no tienen tiempo para pensar si esto es valioso o no lo es. Simplemente lo ignoran y se van. Por eso digo que no ha cambiado en ese aspecto el hombre de aquel tiempo con el tiempo actual, el hombre moderno. Es muy similar su reacción ante las cosas de Dios. Así que hoy vamos a meditar un poquito en cuanto a lo que el hombre en todo tiempo ha despreciado o ha menospreciado, que es el sacrificio de Cristo. Hoy celebramos la Cena del Señor, hoy estamos aquí, y es bueno que meditemos un poquito en lo que esto representa y cómo es la reacción normal del hombre y también cómo está siendo nuestra actitud ante el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Así que vamos a meditarlo en dos maneras sobre el valor de lo que ellos menospreciaron. Y primero es ¿qué es aquello que el pecador menosprecia? Y lo segundo es ¿cómo lo menospreciaron? Así que vamos a meditar esto, y empezando con lo que ya dije, el primer punto es ¿qué es aquello que el pecador menosprecia? Del versículo 1 al 5 encontramos la respuesta. Ya leímos el pasaje, y lo que en nuestro pasaje nos dice es que ellos menospreciaron la invitación de un rey. Yo no sé si usted le ha invitado a un rey, pero la invitación de un rey tiene un gran peso en nuestra vida. En donde él había preparado todo tipo de alimentos sabrosos, platillos hoy en la actualidad, ¿verdad? Comidas sabrosas, manjares que disfrutar.
muy sabrosos, muy ricos. Y a la que Dios les invitó, o sea, este rey les invitó o fueron convidados de una manera muy generosa, pero la respuesta de ellos es que no asistieron y no lo hicieron intencionalmente. El rey prepara una fiesta, las bodas de su hijo, prepara los platillos más deliciosos que puede darse en un evento de esta naturaleza. Muchos aquí que se han casado creo que siempre han procurado dar el mejor platillo, pero aquí se trata de un rey y ustedes podrán imaginar lo que representa el platillo que va a ofrecer un rey. Prepara estos platillos, mata sus animales gordos y hace una extensa invitación a todos aquellos conocidos, amigos, a quienes de una manera generosa dicen: vengan a celebrar conmigo las bodas de mi hijo. Y los invitados, al recibir la noticia, dicen: tengo cosas más importantes que hacer. Y se fueron. Unos se fueron a sus labranzas y otros se fueron a sus negocios. Con esto, pues han menospreciado la fiesta de este gran rey, que se trataba de la boda de su hijo. Dijimos: ¿qué es aquello que menospreciaron? Y hermanos, veamos 3 puntos interesantes en cuanto a lo que el hombre menosprecia cuando llega a su corazón la invitación de Dios para estar cerca de Él, cuando llega a su corazón la invitación del Evangelio. Pocas personas piensan en el valor que tiene la salvación. Pocas personas piensan en el valor que tiene aquello que rechazan cuando viene de Dios. Y lo primero que ellos rechazaron es que ellos rechazaron al mensajero que llevaba la noticia. El mensajero que llevaba la noticia que la cena de las bodas estaba preparada. Lo primero que una persona rechaza es el mensajero que lleva el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo lo hicieron? Pues ellos rehusaron asistir. No fueron indiferentes. Se fueron a sus labranzas y otros a sus negocios. Ellos consideraron que lo que el rey había preparado, el banquete que Dios había preparado o este rey había preparado, no era tan bueno como para poder dejar aquello que ellos estaban haciendo. Y de esa manera menosprecian la invitación de Dios, que a través de Jesucristo está dándonos grandes cosas para la vida del pecador. ¿Qué menospreciaron? Dijimos: han despreciado el mensaje del Evangelio, han despreciado la posibilidad de ser perdonados, de ser justificados. Ellos, al despreciar el mensaje del Evangelio, están despreciando lo que Dios está ofreciendo en Cristo, que es declararnos justos delante de Dios por el sacrificio que Él ha hecho. La persona delante de Dios se encuentra culpable de los pecados y por lo tanto es digno de muerte, está condenado, el juicio está en contra de él. Pero cuando desprecia el Evangelio, está despreciando
esa posibilidad de ser perdonado y de ser justificado y ser declarado inocente. Piense usted, estamos ante el juzgado y está el juez y dicta los cargos que tiene contra nosotros, y nosotros no nos podemos defender porque hay evidencias claras en las que nosotros estamos condenados, somos pecadores. Pero en este caso el Señor Jesús dice: yo he pagado por este hombre y por lo tanto lo que él hizo yo lo he cubierto. Déjenlo libre. Él es justo, él es declarado justo. Ser presentados delante de Dios como que no hiciste nada, eso desprecia el pecado. Eso despreciamos los hombres cuando nosotros no aceptamos el Evangelio de Cristo. ¿Qué más desprecia? ¿Qué más menosprecia? Menosprecia ser limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando leemos ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y encontramos a nuestro Señor Jesucristo que habla, porque la palabra de Dios nos habla en cuanto a lo que ha hecho con nosotros. Dice allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Que Jesucristo recibió bien, primogénito de los muertos, un soberano de los reinos de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien. Entonces está despreciando aquel regalo que Dios ha dado a través de Jesucristo. Y como dice en este versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted y yo podemos imaginarnos cómo estábamos de juicio, y sabemos, porque cada uno conoce y entiende cómo es su vida. Y venimos delante del Señor, y el Señor nos lava y nos deja completamente blancos, limpios. Nos perdona, nos ha declarado justos, somos perfectos. Eso hace la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado, nos perdona nuestros pecados, nos muestra su amor a través de ello. Eso es lo que el hombre desprecia cuando desprecia el Evangelio de Cristo. ¿Qué más desprecia o menosprecia? Pues desprecia el único camino que le llevará al cielo. No hay otro camino, no hay otra forma de que el hombre pueda estar con Dios. Yo siempre les pregunto a las personas: cuando usted muera, ¿dónde quiere ir? Y me dicen: con Dios. ¿Y quién no quiere ir con Dios? Todos quieren ir con Dios. Pero cuando desprecian o menosprecian el Evangelio, desprecian ese único camino que nos lleva a Dios, que es Cristo. Él es el único camino a la vida eterna. Él es el único que puede dar salvación. No hay otro medio por el cual el hombre pueda salvarse y pueda ir a Dios. Solamente Cristo es el camino. Eso dice San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, menospreciar el Evangelio, menospreciar la invitación, menospreciar este mensaje de Dios es menospreciar el camino, el único camino que nos lleva a Dios. Pero también estamos menospreciando todas las promesas que Dios tiene para aquellos que le siguen en Jesucristo. Dios tiene grandísimas promesas para todos sus hijos. Bendiciones, y no estoy hablando de bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales que Dios tiene para sus hijos. Cuando alguien menosprecia el mensaje del Evangelio, está menospreciando
esas bendiciones espirituales que Dios nos da en Cristo. Entonces, hermanos, menospreciar el mensaje de salvación, menospreciar la salvación que Dios nos da a través de Cristo, es lo más insensato que un hombre puede hacer. Es la peor decisión que un hombre puede hacer, porque teniendo la posibilidad, teniendo la bendición, teniendo la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios y estar con Dios en la vida eterna, desprecia el mensaje y dice que no hicieron caso. Uno se fue a su labranza y uno se fue y otro a sus negocios. Es triste cuando alguien menosprecia el mensaje del Evangelio. ¿Qué más menosprecian? ¿O qué es aquello que menosprecian? Pues menosprecian a su hijo, al hijo del rey. Al hijo del rey. Yo no sé si usted, como padre que tiene hijos y que solamente entendemos los que tenemos hijos, cuánto amor tenemos por nuestros hijos, y que cuando a nuestros hijos se les ve mal, nosotros nos sentimos mal. Y si a nuestros hijos les hacen algo, a nosotros nos da pues mucho coraje. Y normalmente no queremos que eso suceda, que nuestros hijos sean despreciados, menospreciados. Pero aquí se trata del hijo del rey. Se trata del hijo de Dios. Usted y yo somos personas y en este mundo en el que vivimos, que es de pecado, de injusticia, siempre vivimos todo esto. Pero aquí se trata ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, Dios mismo. Cuando una persona menosprecia el Evangelio, está menospreciando a Cristo, al Hijo de Dios, aquel que Dios le ama en gran manera, que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Saben a quién amó Dios tanto y amaba tanto? A su Hijo. Pero también nos ha amado tanto a nosotros. Menospreciamos a aquel que aún los ángeles se postran delante de Él, a Cristo. Él es Dios. Los ángeles, que son seres angelicales, pero creados por Dios mismo, se postran ante el Hijo, se postran ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo del Rey. Menospreciamos a nuestro Señor, en cuyo honor se celebran las bodas. Y como dije hace un momento, cuando nosotros menospreciamos a Cristo, estamos cerrando todas las posibilidades de poder estar con Dios. Ya dije hace un momento, cerramos el único camino al cielo. Menospreciamos el camino que nos puede llevar a salvación. Cerramos la puerta a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la puerta, que el que por mí entrare hallará pastos. Solo hay una puerta, y esa puerta para entrar al cielo es Cristo. Solo hay un camino, y ese camino para ir al cielo es Cristo. Así que cuando menospreciamos a Cristo, estamos menospreciando
menospreciando a la única persona que nos puede salvar, dar salvación eterna. Y eso es grave, y eso es triste, porque si estamos menospreciando a Cristo, que es el único que puede darnos vida eterna, entonces estamos seguros que nuestra vida o la vida de aquel que menosprecia a Cristo es digno de condenación. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué le puede venir más adelante? ¿Qué piensa que vendrá y recibirá de parte de Dios? No va a recibir la vida eterna si ha rechazado el mensaje, si ha rechazado a su Hijo. Lo que vendrá más adelante se encontrará con la ira de Dios. ¿Qué es aquello que menosprecian? También encontramos que al despreciar el mensaje, al despreciar a Cristo, están despreciando al Padre, al Rey. El Rey es menospreciado. Su palabra no tiene valor alguno para aquellos que lo menosprecian. El Rey es menospreciado. Alguien podrá decir: pues yo no he entregado mi vida a Cristo, pero yo estoy bien con Dios. Y erróneamente pueden afirmar tal cosa. Es un insulto, hermanos. Es un insulto tomar a la ligera una invitación del Rey. Si usted invitara aquí en Córdoba a nuestro presidente municipal en una fiesta distinguida y llega la invitación por escrito con todos los requerimientos y la pompa que esto significa, ¿qué diría usted? Pues me invita el presidente de aquí de Córdoba. Pero si le invitara el presidente de la República, pues mucho más. Pero aquí la invitación es del Rey, del Creador del universo, del Dios por el cual el mundo subsiste, del sustentador de este mundo, de quien te da la vida, de quien te da lo que tú tienes y lo que tú eres. De Él se trata. Conocemos a nuestro presidente municipal, conocemos a nuestro presidente de la República, y son servidores de Dios que ahí están, que Dios los ha puesto para servir al pueblo, pero ellos hacen su trabajo. Pero el Señor es el creador de este mundo, el Señor es el sustentador de este mundo, el Señor es el proveedor de todo, aún de la salvación. Ese Señor es el que nos hace la invitación. Él es el Rey del universo y Él es el que nos hace la invitación. Entonces es un insulto cuando nosotros podemos tomar a la ligera la invitación de un Rey que es nuestro Dios. Menospreciar esa invitación es lo más insensato que podemos hacer. No podemos decir: yo estoy bien con Dios si no he aceptado a Cristo. No podemos decir: yo voy a estar con Dios aunque Cristo no entre en mi corazón, aunque yo no le invite a entrar a mi corazón. Ayer, compartiendo con los CHs, hablaba con los hermanos que me tocó compartirle a una persona en un cuarto donde él ya estaba pues muy mal y solo esperaba que él partiera. Y yo sabía de su necesidad y fui y le compartí el evangelio y le
expresé el mensaje de las buenas nuevas. Le invité a que entregara su vida a Cristo para que estuviera listo para partir con Él. ¿Pero saben lo que me dijo? No, gracias. Yo, por lo que sé, por lo que entiendo, sé que la voy a librar y voy a estar con Dios. No hicieron caso a la invitación, pero ahí está la invitación. Entonces, cuando alguien menosprecia el Evangelio sin considerar el valor que esto representa, no está considerando su alma, no está considerando dónde estará en el lugar venidero. El menospreciar el Evangelio es lo peor que un ser humano puede hacer. Y cuando llegue al final del camino, pues se encontrará con la sorpresa de que no estará con Dios. Dice ahí en el capítulo 22, versículos 13 y 14. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando llegue al final, toda aquella persona, todo aquel ser humano, todo aquel que desprecia, menosprecia la invitación del rey, se encontrará con esto. Menosprecia su mensaje, menosprecia a Jesucristo, la obra que ha hecho en la cruz, menosprecia al rey quien nos da la salvación y el creador de este mundo, y al menospreciar se encontrará al final que no estará con el Señor. Eso es aquellos que no aceptan a Cristo. Eso es aquellos que rechazan el mensaje de Cristo. Aquí nos está hablando este pasaje, dice que vino el Señor a invitar, pero ellos le rechazaron. Y hoy en día mucha gente sigue rechazando a Cristo. Entonces ahí podemos decir qué es lo que ellos han menospreciado. Pues han menospreciado eso que es muy valioso, de mucho valor, que tiene mucha bendición para la vida del pecador y muchos beneficios que le son útiles para ir al cielo. Pero al menospreciarlo, no podrá recibir nada. Pero hay otra manera de menospreciar a Cristo. Y quiero mencionar algunas cosas prácticas en la vida cristiana, en la vida actual, en la que consciente e inconscientemente menospreciamos. Muchas veces nosotros ya somos cristianos y decimos: pues ya mi vida está con Cristo, y es verdad, ya entregamos nuestra vida a Cristo, estamos seguros que tenemos la salvación en Cristo. Y Cristo espera que nuestra vida sea una vida de obediencia y entrega, pero también en ocasiones, como hijos de Dios que estamos en este mundo y en el proceso de santificación, también le menospreciamos en algunos aspectos. Déjame mencionarle por lo menos 5 que apunté aquí. Nosotros menospreciamos a Cristo cuando nos olvidamos de los beneficios que recibimos en Cristo. ¿Ha usted pensado en esos beneficios? Estos hombres que rechazaron al Señor, lo rechazaron sin pensar lo que representaba ese banquete. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Vamos a leer juntos.
algunas bendiciones que nosotros recibimos en Cristo. ¿Cómo las recibimos? Nosotros menospreciamos a Dios, a Cristo, cuando nos olvidamos de los beneficios que recibimos en Cristo. Leemos juntos Efesios 1:3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que nosotros menospreciamos a Cristo cuando nos olvidamos de todos esos beneficios que Dios nos ha dado en su Hijo. Nosotros despreciamos o menospreciamos al Rey cuando olvidamos que en Cristo nos ha dado grandes bendiciones y que han sido por su gracia. Por su gracia usted es salvo, porque el Señor pagó. Pero cuando nos olvidamos de eso y no mostramos gratitud en nuestro corazón, no nos acordamos de que Dios tuvo que morir en la cruz para que obtuviéramos eso, estamos menospreciando a Dios. Déjeme leer otro pasaje. Y esto es la segunda. Nosotros menospreciamos a Cristo cuando descuidamos nuestra salvación. Dice Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate, piensa en lo que Dios te ha dado. No descuides ese don tan grande que Dios te da. Cuando nosotros descuidamos, no nos ocupamos, abandonamos nuestra vida espiritual, ni siquiera nos alimentamos, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no buscamos del Señor, estamos descuidando, estamos menospreciando al Señor. Otra forma de menospreciar al Señor es cuando dejamos de hacer lo bueno. Dice allá en Santiago capítulo 4, versículo 17, 4:17. Santiago
4:17. ¿Alguien quiere leer? Nosotros menospreciamos a Dios, gracias. Nosotros menospreciamos a Dios cuando, sabiendo que es bueno, no lo hacemos. Sabiendo que tenemos que hacer, porque todo cristiano tiene responsabilidades delante del Señor. Y todos sabemos muchas cosas que tenemos que hacer. Y cuando no las hacemos, aún sabiendo, estamos menospreciando al Señor. ¿Qué es bueno y que tú has dejado de hacer? ¿Qué sabes que tienes que hacer y lo has dejado de hacer? Hay muchas áreas en nuestra vida en donde sabemos que es bueno hacer y lo hemos dejado de hacer. Menospreciamos al Señor cuando aún sabemos. Quisiera decir muchas cosas con respecto de cada uno de esos puntos, solamente estoy dando algunos. Cuarto punto, y ahí nos dará una lista de muchos aspectos en los que vamos a ver en nuestra vida qué es lo que tenemos que hacer. El cuarto punto es que nosotros despreciamos o menospreciamos al Señor cuando no damos importancia a sus consejos. ¿Cuáles son los consejos del Señor? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor demanda de todos aquellos que han creído en Él? Efesios 4, versículo 17 al 32. Y después leemos el capítulo 5, donde nos da, y hay muchos pasajes con respecto a esto, pero nos da una gran lista de los diferentes aspectos en los que nosotros debemos darle una importancia a lo que es el consejo de Dios para nosotros. Dice así, leemos de manera alternada porque es largo. Capítulo 4, versículo 17 hasta el final, que es el 32. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, como el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. No quiero abundar en este pasaje, la palabra de Dios es muy explícita y todos creo que entendemos lo que el Señor nos está demandando. ¿Cuáles son sus consejos? Deja esto y haz esto. Si eras esto, ahora ya no lo seas. Ahora haz esto. Quita esto de tu vida y lo demás practica, porque eres hijo de Dios.
Si deseas cosas, ya no lo hagas, porque no estás glorificando. Así que esos son los consejos de Dios para nosotros. Esos son consejos en nuestra vida práctica, día a día. Usted y yo vivimos y pasamos por algunas de las circunstancias donde tenemos que poner en práctica estos consejos del Señor. Capítulo 5. Leemos del 1 al 20. Igual, de la misma manera, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni verdades, ni monotonías, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe por palabras vanas, porque no seáis pues partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vosotros es agradable lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, ni con palabras de discusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué podemos decir a la palabra de Dios? ¿Qué podemos decir al consejo de Dios? No podemos decir, no lo entiendo. Sabemos, es para nosotros, es para ti, es para mí, es para todo el mundo, para todo aquel hombre que dice haber creído en Cristo. Ahí están los consejos. Cuando nosotros no ponemos en práctica estos consejos de Dios, estamos menospreciando a Cristo, estamos menospreciando al Rey, porque sabiendo hacer las cosas buenas, las dejamos de hacer. Entonces, hermanos, la última que quiero mencionar es la que dice aquí, es cuando amamos más al mundo que a Dios. Nosotros menospreciamos a Cristo cuando amamos más al mundo que a Dios. Vivimos en este mundo, el mundo tiene su sistema y el mundo nos absorbe de una manera tan fuerte que a veces nos amoldamos a este mundo y no seguimos a Dios. Dice allá en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, es la última. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros menospreciamos a Dios cuando amamos más lo material que a Dios mismo. Cuando amamos más el sistema de este mundo que a Dios mismo. Cuando no le dedicamos el tiempo a Dios, el tiempo que debemos estar con Dios, porque estamos en este mundo. Hermanos, de una manera práctica, podemos decir que también los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, menospreciamos a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, cuando nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado a través de Cristo. Cuando descuidamos nuestra salvación y no ponemos atención en nuestra vida espiritual, cuando dejamos de hacer lo bueno, aquello que Dios nos ha mostrado y que lo dejamos de hacer, cuando no damos importancia a los consejos de Dios, que hay muchos en su palabra, cuando amamos más al mundo que a Dios mismo. ¿A dónde llegamos entonces con respecto a esto? ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito es, hermanos, que podamos glorificar a Dios. Estamos en un mundo en donde se requiere mucha dependencia del Señor. Y quiero hacer una invitación, primeramente para los que no han creído en Cristo, y después para los que somos cristianos. Amigo, visitante, tú que hoy escuchas el Evangelio, que hoy a través del mensaje puedes darte cuenta que Dios te ofrece muchas cosas buenas para tu salvación. Te quiero aconsejar que no menosprecies el mensaje de Cristo. Porque al menospreciar su mensaje, estás menospreciando a Cristo mismo, quien te puede salvar. Al menospreciar su mensaje, estás menospreciando al Rey, quien te da la vida y quien te sustenta. Hoy tú tienes la oportunidad de pedirle a Cristo que entre en tu corazón. Hoy tú tienes la oportunidad de decirle que te perdone y te lave en su sangre preciosa. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, quien murió y que hoy en este día lo representamos a través de la cena del Señor. Él pagó con su vida para que tú tuvieras salvación. Hoy es tu oportunidad. Y a todos los hermanos cristianos, quiero animarles a que no sigamos menospreciando a Cristo. Sino que pongamos atención en lo que Dios ha hecho por nosotros. Las bendiciones que nos ha dado a través de su sacrificio, el costo que Él ha pagado en la cruz por nosotros, lo que Él hizo por ti y por mí, merece que nosotros le mostremos honra y respeto. Por lo tanto, honremos a Dios, no olvidando sus beneficios. Honremos a Dios, no descuidando nuestra vida espiritual. Honremos a Dios haciendo aquello que es bueno. Honremos a Dios dándole importancia a lo que dice su palabra. Honremos a Dios amándole más a Él que este mundo. Hoy estamos animados, en verdad, a estar más cerca de Dios y a ponernos a cuentas con Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque a través de ella, Señor, nos muestras cuán bueno y misericordioso eres con nosotros. Tú conoces
el corazón de cada uno de los oyentes en este lugar. Y sé que tu Espíritu Santo, Señor, ha movido su conciencia, sus pensamientos. Señor, gracias por tu misericordia, por darnos la oportunidad de ponernos a cuenta contigo. Bendice a tu iglesia, Emanuel. Bendice a todo aquel que se acerca a ti con un corazón humillado, arrepentido, deseando, Señor, entregar su vida a ti. Bendice a todo aquel que te ha conocido y que renueva sus votos, haciendo un compromiso contigo, Señor, de velar en su vida espiritual y poner atención en los consejos de tu palabra. Señor, en tus manos estamos, como pueblo tuyo, somos tus hijos. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.